Continuamos en Quien es Quien a través de Diamante FM 98.7 TN1. Se acompaña este día el diputado Alejandro Sánchez del Frente Amplio. Diputado, en esta semana se conoció que la coalición multicolor va a ir con un solo candidato. En este caso es Laura Raffo la que va a estar compitiendo por la Intendencia de Montevideo. Ya conociendo el nombre, conociendo el candidato único, ¿son mejores las chances del Frente Amplio? ¿Peores? ¿Neutras? Bueno, a ver, yo diría, las chances del Frente Amplio son mejores por varias razones. Primero, porque la oposición no tiene un proyecto para Montevideo. Y no tiene un proyecto para Montevideo porque lo demuestra en lo que ha sido el proceso de elección de su presentación y de su candidatura. Es decir, yo creo sinceramente que si le preguntaban a Laura Raffo hace 2 días si tenía pensado ser candidata a intendente, seguramente no estaba ni siquiera en sus planes. Eso quiere decir entonces que hay un grado de improvisación a la hora de proponer quién quiere conducir, nada más ni nada menos que la capital del país. Y creo que eso lo que demuestra es que la oposición en realidad no tiene un proyecto para Montevideo. Y quien lo tuvo en su momento y lo discutió muy fuertemente y perdió en esa interna, se llama Jorge Gandini, que en su momento dijo hay que construir un proyecto de Montevideo, trabajó 2 años previamente para eso y luego el Partido Nacional entendió que no. ¿Ese candidato sí les preocupaba a ustedes? No, no digo que les preocupaba, lo que estoy hablando es que en ese momento había alguien en la oposición que se proponía tener un proyecto para Montevideo. Cuando tú te reúnes y pasas 15 días con una tortilla de nombres y luego aparece algo que no estaba en los planes de nadie, que ni siquiera te tenía pensado serlo y que en realidad no está proponiendo nada concreto, yo creo que lo que terminó pasando es que la oposición priorizó la idea de mantener unida la coalición, porque este es su desvelo, porque naturalmente el 1 de marzo comienza el gobierno y necesitan de alguna manera de que la cohesión de la coalición funcione, y fue lo que priorizaron, y no pensar ni la persona ni el proyecto mejor para Montevideo y poder disputar en definitiva la voluntad de los montevideanos. Entonces yo creo que naturalmente la oposición... ¿Pero es más fácil entonces la elección para ustedes ahora con este candidato? Una elección nunca es fácil y difícil. Bueno, pero hay fáciles y difíciles. Sí, está bien. Yo lo que digo es que el mensaje a los montevideanos fue en realidad un mensaje que da la oposición de no me interesa mucho. A ver, se le cambia la pregunta. Si usted competía con Jorge Gandini, ¿era más fácil o más difícil de competir con Laura Raffo? Vamos a ir a una campaña. Primero quiero respetar a quien es candidata, porque yo en realidad no tengo ningún elemento para la persona Laura. Eso me parece bien importante. Lo que yo creo es que el mensaje político que están dando es un mensaje en el cual no hay proyecto para Montevideo. Eso ya me quedó claro. Usted recién habló de Gandini, por eso le pregunto. No, puse el ejemplo. ¿Con quién era más difícil competir para el Frente Amplio? ¿Con Gandini o con Raffo? Pero no le puse el ejemplo de Gandini, le puse el ejemplo del proyecto. Sí. Que en ese caso era Gandini, pero podía ser otro. Pero a usted se les complicaba más competir contra Gandini. A mí se me complicaría mucho más si yo tuviera una oposición que efectivamente piense en Montevideo y tiene una propuesta para Montevideo y construye un candidato o candidatos que representan ese proyecto. O sea, con Raffo le facilitan mucho la elección a ustedes. No es una elección, las elecciones siempre se ganan o se pierden en las urnas. Está bien, pero esta la ve más fácil ahora. Usted quiere que yo le diga que es fácil. Usted quiere que yo le diga que es fácil. Y a mí lo que me parece es que uno tiene que partir de la base de que una elección es el diálogo con los ciudadanos. Y yo digo es fácil, ya gané, es como un mensaje a la ciudadanía que creo que no está bien. Y que en algún momento el Frente Amplio lo dio cuando alguien dijo en Montevideo ganamos incluso hasta con una heladera. Eso no. Eso no es el camino. En todo caso, la autocrítica es justamente no partir de la base de que esto es mío, lo resuelvo acá dentro de la mesa política y me importa poco lo que dicen los ciudadanos. No, yo voy a una elección en donde quiero conversar con los montevideanos y las montevideanas para construir un proyecto juntos, y lo fácil o lo difícil será, en definitiva, poder convencer de ese proyecto a la mayor cantidad de montevideanos. Pero no es una elección interna para ustedes esta entonces, no es entre 3 del Frente Amplio. No, yo creo que está claro que el Frente Amplio es el favorito para la Intendencia de Montevideo. Primero porque los resultados de octubre, de noviembre y los resultados del electorado montevideano es así. Por tanto, naturalmente el Frente Amplio va a una elección donde yo estoy convencido de que va a ganar y que no tiene riesgo de perderla. Pero me parece que la actitud que tiene que asumir el Frente Amplio, por aquello de la autocrítica que decía recién, es no pensar que esto se gana, yo gano con cualquier cosa. No. Acá hay que trabajar, hay que proponer, hay que dialogar. Y hay que construir junto con los montevideanos un verdadero proyecto que nos involucre a todos. Y no decir, esto ya está ganado y yo hago lo que quiero. En ese no riesgo que ve más una elección interna entonces que una elección competitiva.
Bueno, lo que yo veo más es que en definitiva los montevideanos tendrán que elegir dentro de los 3 frente amplistas que están presentados quién va a ser el próximo intendente. O sea, ¿no? se volvió una elección interna con este candidato del otro lado. No sé si interna, pero sí, me parece que lo que está claro es que la oposición entendió que no va a disputar Montevideo. ¿Se la dan por entregada a ustedes? Sí, bueno, eso habría que preguntárselo a ella. Yo No, creo pero que, usted cómo la ve. ¿Se la dan por entregada? yo lo que veo es que el Frente Amplio va a ganar la elección municipal, pero más que ganar, a mí no me... Le voy a cambiar un poco. A mí me importa ganar, pero lo que más me importa es que efectivamente tengamos un proyecto real, palpable, posible, de excelencia para el departamento de Montevideo. Y ese tiene que ser mi trabajo. No me importa ganar solo si gano por un voto o por 2 votos. Me importa que el proyecto que estamos construyendo sea un proyecto que involucre las esperanzas y los anhelos de los montevideanos. Y esa tiene que ser la lógica de trabajo, porque si no, no entendí lo que me dijo la ciudadanía en octubre pasado. ¿Ley de urgente consideración, la actitud es oponerse o la actitud es aportar? No, la actitud del Frente Amplio tiene que ser una posición constructiva. Tiene que ser proponerle cosas al gobierno. O sea, no votan que no a toda la ley. No, estamos estudiando la ley. Primero lo que tenemos que discutir en Uruguay es si es urgente o no. Si el chorizo artesanal, por ejemplo, me lo plantean como una cuestión urgente. Entonces, lo primero que hay que discutir es cuál es la urgencia, ¿no? Puede haber, porque la Constitución de la República establece claramente que una ley de urgencia que restringe muchísimo el debate parlamentario y democrático, porque de la sociedad y del Parlamento, está pensado como un instrumento para algo que genera un hecho superviniente que requiere una urgencia para poder actuar. Bueno, la ley versa sobre un conjunto enorme. Es una ley, no es un ómnibus, es un ferrocarril esa ley, ¿no? Entonces, La actitud de ustedes no va a ser, le votamos todo que no, los 457 artículos que no. Vamos a estudiar, vamos a proponer modificaciones probablemente. ¿Y agregados también? Y probablemente, tal vez, esto el Frente recién, el Parlamento. Sí, pero la bancada todavía no empezó a reunirse. Pero la idea sí es proponer agregados también. Yo creo que la actitud del Frente tiene que ser esa, la de discutir cuáles son las herramientas necesarias para el país, defender las cosas que también, por ejemplo, si me proponen destruir las empresas públicas, no van a contar con nuestro voto. Pero ustedes le agregarían temas que no están en la ley de urgente consideración. Y podría ser. Por ejemplo. No, a mí me parece que hay un conjunto de, por ejemplo, yo voy a decir, hay algunas cosas de la ley de urgencia, que yo las comparto. Por ejemplo, algunas de las disposiciones, para poner algunas nada más, de las disposiciones en vivienda me parece muy interesante. Me parece descabellado plantearse un sistema de alquileres sin garantía en donde el propietario en cualquier momento puede echar a las personas, ¿no? Eso es una vulnerabilidad enorme y yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, si queremos discutir algunos instrumentos que implican no solo pensar en vivienda, sino pensar en el hábitat, en las cuestiones urbanas, a mí me parece interesante. Yo tengo aportes para hacer en ese sentido. Y me parece que podría ser muy bueno porque el tema de la vivienda, el hábitat y la convivencia es muy importante. Ahora, la ley tiene un conjunto de temas que son muy peligrosos, que van a afectar al país durante mucho tiempo y que van a cercenar algunos derechos y oportunidades para el desarrollo del Uruguay. Porque el Uruguay se ha podido desarrollar, porque el Uruguay ha podido generar creación de puestos de trabajo y de inversión a partir de algunos bienes públicos que hemos construido con mucho esfuerzo, entre ellos el de telecomunicaciones. Y lo que yo estoy viendo es un proceso en el cual van a destruir Antel. Antel, que es el que nos permitió tener la mayor conectividad. ¿Y dónde dice que van a destruir Antel? En el proyecto? Sí, y lo que está pasando con Antel es que la van a debilitar enormemente. Pero el proyecto no habla de Antel. No, el proyecto habla de varios elementos de telecomunicaciones, por ejemplo... Habla de la portabilidad numérica, Sí. pero no es de Antel. De que cada uno pueda tener su número de celular propio. Sí, claro. ¿Y eso qué significa? Eso es destruir Antel para Y ustedes. por supuesto, porque eso es lo que le vienen pidiendo las empresas privadas hace muchísimo tiempo, porque es la forma de, en un escenario de competencia, quitarle clientes a Antel, entre otras cosas. Pero además habla de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la banda ancha. Además habla de que determinadas empresas podrán brindar otros servicios de datos. De los cableoperadores, dice usted. De los cableoperadores, de datos, etcétera, etcétera, lo cual erosiona lo que ha hecho Antel y la sociedad uruguaya, que hacer una enorme inversión con la fibra óptica, con el data center, con el cable submarino, en donde ahora lo que nos están planteando es que toda esa inversión que hizo la sociedad uruguaya para fortalecer nuestra empresa, que nos permite tener conectividad, velocidad y mucho más barato que el resto de la región y estar dentro de los 9 países del mundo, bueno, todo eso lo van a utilizar las empresas privadas para su beneficio en detrimento de nuestra empresa pública. Cuando se desmonopolizó el Banco Seguro del Estado, el Frente Amplio tenía argumentos muy parecidos. Hoy el Banco Seguro del Estado compite con todas las compañías aseguradoras y es la líder en el mercado.
es la líder en el mercado, pero ha tenido una enorme pérdida que la hemos tenido que subsanar con un conjunto de leyes porque resulta que se desmonopolizó, pero las aseguradoras privadas no agarran uno de las AFAP. Todo eso lo agarra, usted se jubila por una AFAP con el sistema mixto y lo que tiene que es contratar un seguro. Pero no desapareció Banco Seguros, al contrario, sigue siendo el líder en el mercado. Sí, pero entre otras ¿Y cosas... Nantel por qué no puede competir ante él? Escúcheme esto, Sí. porque un privado no le va a dar la misma velocidad de internet a el pueblo de Belén que hacerlo en un barrio altamente poblado de Montevideo. ¿Por qué? Porque naturalmente el privado, su orientación es la maximización de las ganancias. Y yo no estoy en contra de que los privados maximicen sus ganancias. Me parece bárbaro, pero creo que hay algunos elementos que son estratégicos y que incluso generan oportunidades en donde lo que tiene que estar son las empresas públicas, porque son las únicas que garantizan, por ejemplo, que el Uruguay tenga, en el caso de otra empresa pública, el 99,7% de electrificación rural se logra porque tenemos a UTE. Los países que desmonopolizaron, en aras de decir que la competencia iba a ser buena, lo que terminó generando es que las empresas que entraron en la competencia se quedaron con la crema del mercado y dejaron las cosas que no son eficientes para el Estado. Y ese no es un modelo que yo creo que sea sustentable. En los temas que ustedes aporten, en los temas que ustedes no se pongan de acuerdo, en los temas que terminen transformándose en ley y que ustedes digan, no, de ninguna manera llevamos esto, ¿el recurso que les queda es el referéndum? Y puede ser, si el proceso parlamentario no logramos que se entienda, que el gobierno entienda que no puede llevarse puestos derechos, que no puede poner en riesgo el desarrollo del país, que no puede exponer a nuestras empresas públicas a un deterioro muy grande y que además ponga en riesgo, de alguna manera, derechos de los uruguayos y oportunidades de los uruguayos. En todo caso, la herramienta que le queda a una oposición que trata de convencer al gobierno de estas cosas es convocar a la ciudadanía y que la ciudadanía defina. A un referéndum. Y es la única herramienta que queda. O sea que salen a juntar firmas. Sí, pero esto falta para eso, ¿no? Acá primero falta. Lo que vimos es un borrador. Vamos a ver qué es lo que mandan al Parlamento, ¿no? Pero ustedes ya están avisando, si esto va para determinado lado, hay junta de firmas. Yo lo que estoy diciendo es si esto implica un proceso privatizador de las empresas públicas, el pueblo uruguayo ya le dijo que no al mismo gobierno, al mismo apellido que hoy se va a sentar en la torre ejecutiva. ¿Y usted cree que la gente le firma? Y no sé lo que va a pasar. Pero va a jugar para que sí. Yo voy a jugar para que esas cosas no se voten en el Parlamento. Y creo que hay razones de sobra para convencer a los legisladores de la oposición, aquellos que tienen una orientación más ballista, aquellos que han entendido de que, en definitiva, uno no puede ir descarnadamente hacia el libre mercado exponiendo el patrimonio público, que esas cosas no prosperen. De lo contrario, habrá que defenderlas junto como las defienda el pueblo uruguayo. Pero eso será una etapa posterior. No podemos estar... Yo lo que no comparto es decir, vamos a hacer un referéndum. No, vamos a discutir en el Parlamento. Vamos a debatir en el Parlamento. Pero ya avisa lo otro. No, porque esa es la herramienta que tiene cualquier ciudadano o cualquier partido político que no está en el gobierno de llevarla adelante. Es la herramienta que podía haber utilizado el Partido Nacional en determinados procesos. ¿Y juntar firmas para un referéndum es ser oposición constructiva? Por supuesto, porque la oposición constructiva es tratar de que no destruyan el Uruguay. Es intentar que aquellas cosas que son negativas para el país no prosperen. ¿Usted cree que la calle Pou quiere destruir Uruguay? No, pero lo hice en un ejemplo. No. Lo dijo. Sí. Lo que yo digo es, si la propuesta es debilitar el patrimonio público, si la propuesta es nuevamente, por ejemplo, generar que los privados hagan un negocio indebido a partir de las inversiones que se llevaron adelante desde el patrimonio público, nosotros vamos a estar en la vereda de enfrente. ¿Eso es destruir Uruguay? Por lo menos destruir las empresas públicas. ¿Y usted cree que la calle Pou quiere destruirlas? No es un problema de intención, es un problema de lo que termina generando como resultado, como consecuencia. Yo no estoy diciendo con esto, el presidente de la República se levanta de mañana y dice voy a destruir las empresas públicas. No creo eso porque ahí estaría hablando de la persona y de sus actitudes. No podría ser eso. Lo que sí digo es, la consecuencia de alguna de sus políticas, por más que su intención no sea esa, termina con eso. Por ejemplo, fíjese. O sea, termina con destruir Uruguay, eso es lo que está diciendo usted. No, esa fue una expresión quizá no feliz. Ya la revió. No es que la reveo. Lo que digo es,
algunas de las disposiciones que están allí en la ley van a generar enormes problemas para el país. Y muchas de las disposiciones que están en la ley van en contra de nuestras empresas públicas. De hecho, hay disposiciones que tienen que ver, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Colonización, que son extremadamente preocupantes. Y si a eso usted le suma que el gobierno no quiere que el Frente Amplio esté en el Instituto de Colonización, porque en la oferta que le ha hecho al Frente Amplio para los lugares de Contralor no está incluido el Instituto de Colonización, bueno, a mí me permite desconfiar de qué es lo que se está planteando allí, ¿no? Un Instituto de Colonización que fue creado hace muchísimos años por otros gobiernos, que fue desfinanciado absolutamente y que a partir de ahora con muchas dificultades, se ha ido invirtiendo. Entonces, hay un conjunto de disposiciones que generan un enorme problema. A mí me genera mucho miedo las propuestas que están allí sobre que yo voy caminando por la calle y un policía retirado me puede parar. Y que además ese policía retirado puede portar arma. Y entonces es el sheriff de mi barrio. Se autoproclama sheriff porque fue policía alguna vez. A mí eso me genera un miedo enorme. Porque además usted, que va caminando por la calle, le pongo otro ejemplo. Voy caminando por la calle. Usted sabe que cuando lo para un policía, está uniformado y se identifica. Pero si es un policía retirado, está de particular. Y yo qué sé si es policía. Diputado Alejandro Sánchez del Frente Amplio, gracias por ser parte de Quién es Quién. No, muchas gracias a usted. Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa. Le recordamos como siempre, hora principal de Millón de Quién es Quién, jueves 22:30 horas a través de TNU. Dios mediante, entonces, nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayan, quien le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.